Antes de comenzar, quiero hacerles una aclaración muy importante. Parte del primer tramo de esta historia, el que está vinculado a la familia Andrews, fue ficcionado en reconstrucciones posteriores. Sin embargo, los hechos relacionados con la familia Gustafsson son reales y están bien documentados. Así que este caso no solo se mueve en el pecado de la Plante, sino que también se mueve entre lo que ocurrió y la forma en que el tiempo, los medios y el mito lo fueron deformando. Las hermanas Annie y Jessica Andrews estaban devastadas. Hacía apenas unas semanas habían perdido a su mamá, ya que el cáncer se la había llevado demasiado rápido, dejándolas atrapadas en una casa que ahora se sentía más grande, más vacía y sobre todo más silenciosa que nunca. Cada habitación parecía amplificar la ausencia. Cada objeto era un recordatorio constante de quien ya no estaba con ellas. Así la tristeza las envolvía desde que despertaban y hasta que se dormían. La vida tal como la habían conocido se había vuelto sumamente pesada, sofocante e insoportable. Y es en medio de ese dolor que pensaron que necesitaban una despedida, una última charla, una última señal. Así decidieron intentar comunicarse con su difunta madre. Bajaron al sótano, apagaron las luces, encendieron velas y se sentaron en el piso, una frente a la otra en silencio, como si hablar demasiado fuerte pudiera romper algo invisible. Improvisaron una sesión espiritual, invocando a su madre, y esperaron. Sin embargo, nada ocurrió, o al menos nada que pudieran percibir en ese momento. El ritual se interrumpió cuando su padre, Brian Andrews, llegó antes del trabajo. Y es que desde la muerte de su esposa, Brian pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, intentando sostener la casa y a sus hijas mientras él mismo se desmoronaba por dentro. Brian estaba cansado, agotado y profundamente triste. Les pidió que dejaran lo que estaban haciendo, y más tarde arriba intentó hablar con ellas con calma. Les dijo que entendía su dolor y que él también extrañaba a su mamá, pero que no existía forma alguna de traerla de vuelta, y que debían aceptar la pérdida para atravesar el duelo. Sin embargo, esa misma noche, Annie y Jessica escucharon golpes en la pared de su habitación, golpes rítmicos, repetitivos, como si alguien estuviera intentando comunicarse con ellas. Asustadas, pero también aferradas a una mínima esperanza, preguntaron en voz alta si se trataba de su madre. Ante esta pregunta, los golpes volvieron a sonar. Para ellas, aquello solo tenía una respuesta, la cual era un rotundo sí. Al principio no dijeron nada porque no querían preocupar a su padre y tampoco estaban seguras de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, con el correr de los días, los ruidos no solo continuaron, sino que se intensificaron. Ya no eran solo golpes en sus cuartos, eran pasos en la casa, sonidos en los pasillos, crujidos en las paredes, objetos que cambiaban constantemente de lugar y luego desaparecían. Incluso los muebles parecían moverse. La idea de que pudiera tratarse de su madre empezó a desmoronarse poco a poco, ya que lo que fuera que habitaba en esa casa ya no se sentía familiar, ni protector ni humano. Cuando finalmente se lo contaron a Brian, él no les creyó. Pensó que era producto del trauma, de la imaginación y del dolor. Es por este pensamiento que decidió enviar a sus dos hijas a terapia. Una tarde, la familia bajó al sótano, justo al lugar donde todo había comenzado, y en una pared encontraron una frase escrita en rojo. «Estoy en su pieza. Vengan a encontrarme». Parecía sangre, pero luego se sabía que era simplemente ketchup. Brian interpretó que sus hijas estaban exagerando o sobreactuando y siguió manteniendo su idea de que necesitaban tratamiento psicológico urgente. Sin embargo, los hechos no terminarían allí. Semanas después, Brian recibió una llamada desesperada de Annie.
Ella y su hermana estaban refugiadas en la casa de un vecino, porque algo había vuelto, había otro mensaje, y ellas estaban muy pero muy asustadas. Brian se subió al auto y regresó a toda velocidad a su casa, pensando que era toda una fantasía y dispuesto a demostrarles a sus hijas que eso era solo producto de su imaginación. Al llegar a su casa, abrió la puerta, subió la escalera, entró al cuarto de las chicas y leyó en la pared: «Volví, encuéntrenme si pueden». Y debajo, otra frase aún más inquietante: «Cásate conmigo». Al girar la cabeza lo vio. Una figura estaba parada en un rincón del cuarto. Llevaba puesto el vestido de novia de su esposa fallecida, traía maquillaje y una peluca rubia y sostenía un hacha. Sin embargo, Brian estaba seguro de que no era su esposa y definitivamente no era un fantasma. Daniel LaPlante nació el 15 de mayo de 1970 en Townsend, Massachusetts, el mismo pueblo estadounidense en el que 16 años después sucederían los eventos narrados al inicio. Lo que se sabe de Danny es que fue abusado sexual, física y psicológicamente por su padre, de quien su madre posteriormente se separó, además de los traumas permanentes provocados por la violencia que sufrió durante su infancia. Daniel padecía de trastorno de hiperactividad y dislexia, afecciones que lo perjudicaron tanto escolar como socialmente durante toda su etapa formativa. En el colegio, sus compañeros, que lo veían como un chico raro y a la vez tenebroso, no solo lo evitaban, sino que se burlaban de él en toda circunstancia que podían. Consciente, la madre de sus propios problemas, decidió enviarlo a un psiquiatra apenas tuvo dinero. Lo que no sabía es que el médico, en vez de tratar de ayudarlo, se aprovechó de la vulnerabilidad del niño y, así como lo hizo su progenitor, también el profesional abusó sexualmente en diversas oportunidades de LaPlante. Alrededor de sus 15 años de edad y con un comportamiento cada vez más perturbado, LaPlante se volcó al delito. Después de la escuela, Danny se pasaba las tardes buscando casas en las que no hubiera nadie para irrumpir en ellas y robar distintas pertenencias. Lo que se llevaba muchas veces no era de valor, ya que el fin último de su pasatiempo no era enriquecerse, sino que lo que él quería era generar miedo e inseguridad en la persona de los demás. Tal es así que a veces ni siquiera hurtaba nada, simplemente movía cosas o las cambiaba de lugar para que las personas se confundieran. Fue para fines de 1986 que Danny conoció a Annie, la mismísima hija mayor de la familia Andrews de la que hablamos al inicio. La primera vez que habló con ella fue por teléfono, al igual que casi todas las charlas que ambos mantuvieron. Se desconoce el motivo por el cual Danny decidió llamar a esa residencia en primera instancia. Sin embargo, según lo que contó Annie, solo le dijo que un amigo cercano le había pasado su número. A ella no le molestó, al contrario, rápidamente se llevaron bien. Mantuvieron largas conversaciones durante varias tardes hasta que él le propuso finalmente verse en persona. Ella aceptó entusiasmada porque se sentía atraída por ese desconocido tan elocuente que se reconocía a sí mismo como atlético y guapo. Cuando el día de la cita sonó el timbre y Annie abrió la puerta, la decepción fue enorme. El chico con el que se encontró en el umbral no era nada parecido a cómo se había autodescrito tantas veces. Sin embargo, ahí estaba, así que la mayor de las hermanas Andrews fue igual con él a tomar un helado. No obstante, no tardó mucho en darse cuenta que más allá de lo físico, Danny estaba muy lejos de ser el chico que ella creía que le gustaba. Cara a cara, la hacía sentir incómoda y la pasó sobre todo mal cuando Danny se mostró muy interesado por los detalles vinculados a la muerte de su mamá. Annie le había contado antes que la habían perdido hacía muy poco y no entendía por qué ese día Danny no paraba de preguntarle al respecto. Tal fue la repulsión que le causó que apenas se terminó el helado volvió para su casa
decidida a jamás volver a verlo. Sin embargo, no contaba con la decisión que Dani ya había tomado por su parte. Los extraños y siniestros sucesos en el hogar de los Andrews ocurrieron justo después de este momento. Pero la historia que contamos al inicio, por supuesto, no podía acabar con aquel final abierto. Después de que Brian se percata de la figura disfrazada que lo amenazaba con un hacha, escapó de la casa y llamó a la policía. Los efectivos ingresaron a la propiedad y la revisaron de punta a punta. Estuvieron en todas las habitaciones y vieron todos los mensajes escritos con ketchup en las paredes. Pero no solo eso, también encontraron algo más, algo de lo que ninguno de los miembros de la familia se había percatado nunca. Y es que en una de las paredes del dormitorio de las niñas, los oficiales descubrieron una abertura. Detrás de ella había lo que se conoce como un espacio de rastreo, un tipo de hueco entre distintas paredes de una casa por el que incluso hasta se puede transitar. Y dentro del mismo estaba oculta aquella tenebrosa figura maquillada que usaba peluca rubia. Al sacarlo de allí, los policías se dieron cuenta de que se trataba de un chico, uno que Annie, con simplemente verlo, pudo identificar. Era Daniel LaPlante. Según pudieron comprobar luego las autoridades, la estructura de la casa de los Andrews estaba llena de esos espacios vacíos, y Dani había estado viviendo en ellos por varios meses. Dentro de estos huecos encontraron restos de comida, latas de cerveza y demás indicios. También a la par descubrieron que Dani había hecho pequeños agujeros en todas las habitaciones del hogar, a través de los cuales el joven había estado espiando a la familia durante meses. Al final, no había existido un poltergeist, y por fin el misterio de los ruidos y demás fenómenos aparentemente paranormales estaba resuelto. Sin embargo, la historia criminal de Daniel LaPlante apenas estaba comenzando. El caso Andrews es lo primero y lo que más se dice en relación a Daniel LaPlante, pero si se cuenta todo esto es porque por alguna razón su nombre y apellido pasaron a la historia, y hay un motivo mucho más grave que una amenaza, un acto de acoso o hasta incluso un orquestado falso poltergeist, algo que esta vez, y lamentablemente, no tiene ni una pizca de ficción. Luego de que Dani fue atrapado por las autoridades tras encontrarlo en la casa de los Andrews, fue enviado a un reformatorio, del cual salió en 1987. Al salir de esa institución, Dani volvió a la casa materna y también volvió a sus viejos hábitos. Así fue que el 14 de octubre de 1987, en uno de sus usuales asaltos a propiedades desocupadas, el chico de 17 años se robó 2 pistolas calibre 22. 3 semanas después, su padrastro encontró una de las armas guardadas en el canasto donde Dani dejaba la ropa sucia. Lo increpó al respecto, el hombre se la quitó y la cosa no pasó a mayores. Por supuesto, no sabía que su hijastro todavía tenía otra arma idéntica en su poder. Así fue que el 1 de diciembre de ese mismo año, Daniel LaPlante irrumpió en la residencia de la familia Gustafson, pero esta vez, a diferencia de tantas anteriores, había gente dentro de la casa. Se desconoce si Dani estaba al tanto o no de esta situación. Lo que no se desconoce es lo que hizo con esas personas esa misma tarde. Cuando Andrew Gustafson llegó después del trabajo, se encontró con el máximo horror con el que un padre y un esposo se pueden encontrar. En la cama matrimonial, toda ensangrentada de su dormitorio, yacía muerta Priscila, su mujer embarazada. Las pericias posteriores determinaron que había sido abusada antes de ser asesinada de 2 disparos en la cabeza. Priscila tenía tan solo 33 años y el bebé que esperaba no tuvo la oportunidad de nacer. En pleno shock, el señor Gustafson llamó a la policía. Estaba tan alterado que no pudo salir de aquella habitación y, debido a su estado, tuvo la suerte de no presenciar la escena más macabra que se alojaba en su hogar. Cuando los efectivos llegaron, descubrieron que la señora Gustafson no había sido la única víctima fatal de la jornada, ya que en los 2 baños de la propiedad
y dentro de la bañera, a medio llenar de cada uno de ellos, se encontraban los cuerpos sin vida de los 2 hijos de la pareja, Abigail de 7 años y William de 5, y ambos habían sido ahogados por el asesino. Gracias a una camisa y a una huella encontradas en la escena del triple homicidio, las autoridades rápidamente indicaron a LaPlante como principal sospechoso, y como el joven no había vuelto a su casa y su paradero era desconocido, se inició una intensa cacería de su persona. 2 días después, ya no tuvo más escapatoria. Danny fue hallado en un depósito de basura y finalmente apresado. Un año más tarde, fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas por los asesinatos de Priscilla, Abigail y William. Todavía son muchos los que piensan que de no haber sido detenido, Danny podría haber seguido matando. Al día de hoy, LaPlante asegura estar arrepentido de sus acciones. En una audiencia ante la Corte Superior de Middlesex, llevada a cabo en 2017, en la que solicitó una reducción de su pena, Danny dijo entre lágrimas: asesiné a 3 personas inocentes. No tengo palabras para expresar mi profundo dolor, pero estoy verdaderamente arrepentido por el daño que causé. Sin embargo, ni los familiares de los Gustafson ni el psiquiatra forense que dio su testimonio en el juicio le creen. LaPlante tiene un desorden de personalidad antisocial y no ha mostrado remordimiento genuino alguno por lo que hizo. Tampoco ha demostrado empatía por sus víctimas ni por su familia. Está rehabilitado, en mi opinión, de ninguna manera, declaró el doctor Fabian Sale en aquella ocasión. Finalmente, en 2019 la justicia volvió a fallar en contra de Danny. La Corte determinó que LaPlante deberá cumplir la totalidad de su condena, así que recién podrá aplicar para una eventual libertad condicional en el año 2032, cuando tenga 62 años de edad.